Televisa presenta. Hola y bienvenidos a nuestra presentación hecha por Alfonseca Navarrete, Mario Ibrahim y Granillo Herrera Alejandro. A continuación les hablaremos todo acerca de la manipulación de cilindros. Para empezar tenemos que saber qué es un cilindro neumático. Pues un cilindro neumático es un dispositivo mecánico que se acciona a través de aire comprimido para crear un movimiento lineal o rotativo. Estos cilindros son componentes esenciales en sistemas neumáticos y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales para realizar diferentes tipos de tareas en los circuitos que se necesiten. Estos tienen una serie de componentes o constan de lo siguiente: una carcasa o tubo, que es la estructura principal del cilindro; el pistón, que es la pieza móvil que se desplaza adentro del cilindro, que es la que se desplaza cuando nosotros ingresamos el fluido, que en este caso es el aire; el vástago, que es una extensión del pistón que se proyecta más allá de uno de los extremos del cilindro; los sellos, como juntas tóricas, se utilizan para evitar que el aire comprimido salga o se escape de las cámaras del cilindro; y las conexiones, que son los cilindros neumáticos, tienen puertos de entrada y salida para la conexión de aire comprimido, haciendo que se pueda activar y desactivar de diferentes maneras. Ya conocidos qué es un cilindro y sus partes o cómo funciona principalmente, existen diferentes tipos de cilindros, ya que existen diferentes tipos de situaciones en los circuitos, por lo cual vamos a empezar a decir cuáles son y cómo funcionan. El primero y el más simple, como su nombre lo dice, es el cilindro de simple efecto. Este es un tipo de cilindro neumático que utiliza el aire comprimido o un fluido hidráulico, dependiendo de sea el caso. Estos cilindros solamente tienen una sola entrada de aire, y lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos el aire solo se produce un movimiento en una sola dirección, generalmente la extensión del vástago. Cuando se deja de suministrar aire, este regresa a través de un resorte que tiene la parte interna. Continuamos con el cilindro de doble efecto, que este es muy parecido al interior, simplemente cambia algo. Como en el nombre podemos decir, en vez de simple, se repasa por doble efecto. Igual nosotros vamos a suministrar aire en las entradas de nuestro cilindro, pero la diferencia es que este cilindro tiene dos entradas, una para controlar la salida del vástago y otra para controlar la retracción del vástago. Por ende, la diferencia es que este no tiene un resorte y nosotros podemos controlar si queremos que entre o que salga, dado que en el anterior solo podíamos controlar la salida y este regresaba a través de un resorte. Esta es la diferencia, y este es más útil dependiendo de si nosotros queremos que se quede fijo en un estado o otro. Ahora hablaremos de un cilindro sin vástago, un cilindro que puede parecer muy diferente pero con funcionalidades igual de importantes. El cilindro sin vástago, también conocido cilindro sin varilla, es un tipo especial de actuador neumático que no utiliza un vástago o una varilla exterior para generar un movimiento lineal como vimos en sus anteriores modelos. En su lugar, el movimiento se logra mediante la expansión y contracción de la carcasa en sí. Sus aplicaciones que tienen en la vida real o en la ingeniería son para la suspensión de los vehículos, sistemas de amortiguación, válvulas de control de flujo y máquinas que requieren movimiento multidireccional, o donde la protección contra contaminantes crítica. Es importante decir que este tipo de vástagos se utiliza en cosas muy puntuales. De hecho, en todo lo que llevamos de práctica nunca hemos utilizado uno de estos, porque se utiliza para ciertas cosas. Lo más común es utilizar uno de simple efecto o doble efecto. Continuamos con el cilindro en tándem, también conocido como cilindro en paralelo o un cilindro gemelo. Es un tipo de cilindro neumático que consta de dos o más cilindros individuales que se montan en paralelo y que funcionan de manera sincronizada para proporcionar un empuje o tracción mayor que la que podría lograrse con un solo cilindro. Estos cilindros se utilizan en aplicaciones donde se requiere una fuerza significativa y un control preciso del movimiento. Lo que pasa es que cada cilindro tiene su salida de manera
autónoma, y lo que activamos es esto para que los dos funcionen de manera síncrona y podamos obtener una mayor fuerza dependiendo de las aplicaciones que queramos tener. Estos se utilizan, como ya lo dije previamente, para situaciones en donde requiramos que los vástagos ejerzan mucha más presión en nuestro proceso o lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si realizamos un embalaje que necesita mucho más fuerza, lo correcto sería poner este tipo de cilindros. Ahora hablaremos de un cilindro de movimiento rotatorio o también conocido como cilindro rotativo. Este es un dispositivo neumático que se utiliza para convertir la presión del aire comprimido en un movimiento rotativo en lugar del movimiento lineal como vimos en sus anteriores modelos. Estos cilindros son especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere que se giren objetos o componentes en una máquina o en un sistema. Por ejemplo, este movimiento rotativo es que en lugar de generar un movimiento lineal como los cilindros tradicionales, los cilindros de movimiento giratorio convierten la energía rotativa, permitiendo que una componente gire en el ángulo que nosotros especifiquemos, o sea, un proceso continuo. Ahora les hablaré acerca de los cilindros multiposicionales o de múltiples posiciones. Este es un dispositivo neumático el cual tiene la capacidad de detenerse y mantenerse fijo en distintas posiciones predefinidas por el usuario, en lugar de simplemente moverse del punto A al punto B como lo hacen otros cilindros. Estos cilindros se usan principalmente en aplicaciones donde es esencial un posicionamiento preciso del elemento y poder controlar su movimiento en diversas posiciones a lo largo de su carrera, haciendo posible que se detenga y avance en distintos puntos. A continuación se explican algunas de las características y aplicaciones más específicas de estos cilindros multiposicionales. Ahora es el turno de los cilindros de impacto. Este es un tipo de cilindro neumático o hidráulico igual, el cual está diseñado para proporcionar un golpe o impacto controlado en una aplicación específica. A diferencia de todos los cilindros convencionales, que generan movimiento únicamente lineal bastante suave, los cilindros de impacto están diseñados para generar una fuerza de impacto en una etapa específica de su carrera. Estos cilindros se utilizan principalmente donde se requiere un movimiento bastante brusco o un golpe como tal, tales como en máquinas de estampado, en equipos de perforación, en sistemas de ensamblaje, entre otros. Ahora les explicaré el funcionamiento general de los cilindros. Estos son dispositivos que básicamente convierten la presión de un fluido, aire comprimido en este caso, en movimiento lineal. Tienen un pistón que se mueve dentro de una carcasa. La presión empuja el pistón primero y este movimiento se usa para realizar trabajos mecánicos a su salida. Los cilindros se controlan con válvulas y se utilizan en sistemas automatizados para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Estos cilindros se caracterizan por ser bastante rápidos, a diferencia de los cilindros hidráulicos, los cuales usan fluido y generan una fuerza mayor, pero son más lentos en comparación. Al momento de seleccionar un cilindro, es importante que nos fijemos en la aplicación que le queremos dar a este. Hay que considerar varios criterios que son clave para garantizar su rendimiento eficiente y seguro. Los principales criterios que tenemos que tomar en cuenta son la fuerza requerida a la salida, la presión de trabajo con la que queremos que trabaje, la velocidad de operación para el cilindro, el tipo de actuación que deseamos a su salida, el tipo de montaje, la carrera, la distancia total que queremos que recorra el pistón, su tipo de vástago, ya sea doble efecto o simple efecto, giratorio o multiposicional, las condiciones ambientales en las que va a operar, el tiempo que queremos de durabilidad y mantenimiento para el mismo, además del costo, claramente, y no menos importante, las normas y estándares a las que se apega el cilindro. En resumen, los cilindros neumáticos y los motores neumáticos son componentes bastante esenciales en la automatización industrial. Cada uno tiene sus aplicaciones y características específicas, pero al momento de seleccionar cualquiera de los dos, siempre va a depender de los requisitos de la aplicación, de la fuerza, de la velocidad y del tipo de movimiento necesario para ambos. Además de que tenemos que considerar los accesorios o los componentes auxiliares que queremos conectar a su salida para un funcionamiento óptimo de nuestro sistema.